Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy genial, es sensor de movimiento infrarrojo, así que comencemos. Muy buenas, licenciada. Me presento, soy el estudiante Brian Rodrigo Velázquez Mamani y voy a explicar acerca de nuestro proyecto Sensor de Movimiento Infrarrojo. Lo interesante de este proyecto es la parte invisible, que es la luz infrarroja, con una radiación imperceptible al ojo humano generada continuamente por el diodo emisor y su reacción, que es la detección de esta luz, o su interrupción, que permite encender un diodo LED como indicador visual. Este circuito representa el principio fundamental de la automatización, o sea, traducir una señal invisible en una acción física controlable. Nuestro objetivo general es analizar el comportamiento eléctrico de un circuito sensor utilizando diodos infrarrojos, un transistor 2N2222, y nuestros objetivos específicos son comprender el principio del diodo infrarrojo emisor, analizar el comportamiento del diodo receptor, calcular la corriente eléctrica mediante la ley de Ohm, estudiar el transistor 2N2222 como interruptor electrónico y explicar el proceso de activación del LED indicador. Aquí podemos observar que el diodo emisor infrarrojo emitirá luz infrarroja invisible de forma constante, y el diodo receptor infrarrojo la detectará y permitirá el paso de una pequeña corriente. En esta otra imagen tenemos al transistor 2N2222, que consta de tres partes. La base, que recibe una corriente muy pequeña, es el gatillo que decide si el sistema se abre o se cierra. El conector, que está conectado a la fuente principal de energía y espera la orden para fluir. Y el emisor, por donde sale la corriente grande hacia el LED si la base permite el paso. Una corriente mínima en la base controla una corriente masiva entre el colector y el emisor. Aquí tenemos la ley de Ohm. Voltaje igual a resistencia por corriente. Voltaje es la fuerza que empuja los electrones, está medida en voltios. La R, resistencia, el obstáculo que limita el flujo, medida en ohmios. Y la corriente, la cantidad de electrones fluyendo, medida en amperios. Esta ecuación es la única herramienta necesaria para predecir y controlar el comportamiento de todo el sensor infrarrojo. Y pasamos de la protoboard al mundo real. Las fórmulas, transistores y fotodiodos que acabamos de analizar no son solo un ejercicio académico. El mismo principio de emitir, interrumpir y detectar luz infrarroja es el bloque de construcción fundamental de las tecnologías que automatizan nuestra vida diaria. Veamos cómo este circuito exacto opera en la industria y el hogar. En nuestra primera aplicación de la vida cotidiana tenemos la seguridad y domótica, o sea, las alarmas perimetrales y puertas automáticas. Aquí funciona exactamente igual al circuito analizado en estado, sin luz infrarroja. Primero, un emisor proyecta un haz infrarrojo invisible a través de un pasillo o puerta. Cuando una persona cruza, interrumpe el haz. El receptor deja de recibir señal enviando corriente a la base de un transistor. Esto activa una alarma de alta potencia o el motor de apertura de una puerta. La segunda aplicación, robótica e industria. Aquí los sensores de proximidad y evasión de obstáculos son nuestros protagonistas. En lugar de apuntar directamente al receptor, el emisor y el receptor apuntan hacia adelante. El emisor dispara luz infrarroja al frente. Si el robot se acerca a una pared, la luz invisible rebota en el obstáculo y regresa al receptor. Esto altera el circuito instantáneamente, enviando una señal al procesador del robot para frenar o girar antes del impacto. Nuestra tercera aplicación, electrónica de consumo, controles remotos y dispensadores automáticos. La miniaturización extrema del mismo ecosistema de diodos y transistores. En un lavamanos automático, tus manos reflejan el haz infrarrojo hacia el sensor, activando la bomba de agua. Y en un control remoto, el emisor parpadea en patrones específicos invisibles que el receptor de la TV traduce en comandos, como cambiar señal, cambiar canal, subir volumen, etc. Nuestra cuarta aplicación, estacionamientos inteligentes. Detección de presencia y activación sin contacto. Sensores ópticos y magnéticos integrados en el pavimento. Lo que pasa es que el sensor detecta la masa metálica del vehículo, envía una señal al sistema central para actualizar la disponibilidad, controla las barreras de acceso y señalización en tiempo real. Y para finalizar, tenemos nuestra quinta aplicación, los dispensadores automáticos de gel y o alcohol. Y aquí el sensor infrarrojo detecta la presencia de la mano sin contacto físico. El controlador, que es el transistor, recibe la señal del sensor y activa el motor de la bomba, como se ve en la imagen. Y lo que pasa es que al finalizar dispensa la cantidad precisa de gel o alcohol. Muy buenos a todos. Hoy vengo a explicarles cómo funciona el circuito de sensor de movimiento. Todo esto está explicado por el estudiante. El estudiante ya me sacó chat. Este es el circuito que estamos manejando. Es el diagrama del circuito que estamos utilizando. Como se puede observar, tenemos tres ramas. Bueno, tres mallas. Esta es la malla 1, la malla 2 y esta es la malla 3. ¿Por qué esto es una sola malla? Por el transistor de este. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar cómo funciona todo. Vamos a empezar desde la malla más sencillita, que sería esta de aquí, la cual, como podemos observar, tiene un diodo emisor. Hay un principio en los diodos que nos explica lo siguiente: que los diodos solo pueden transmitir corriente solo en una dirección. Ya, como la corriente está en una dirección, ¿qué tenemos? La corriente solo va a ir en una sola dirección y no va a haber una contracorriente que vaya hacia arriba. Eso no va a existir por principios del diodo que mi compañero habrá explicado en el marco teórico.
Ahora, ¿qué hace este diodo en específico? Este diodo emisor. Lo que hace este diodo emisor es emitir una luz infrarroja con radiación. Esta luz infrarroja llega al diodo receptor. Pero ¿qué pasa en esta malla? Si bien aquí podemos observar que hay otra fuente de voltaje y nosotros estamos manejando dos, o sea, una sola fuente, es que lo que está sucediendo, estamos haciendo un puenteo. Estamos agarrando esta fuente de voltaje y estamos llevando aquí. Lo que está sucediendo es que esta fuente de voltaje está yendo un puente. Se está haciendo específicamente un puente con la otra malla. Solo se está haciendo un puentecito de esta fuente de voltaje hasta aquí. En teoría esta fuente de voltaje no debería de existir. Esta fuente de voltaje no debería de existir. Ahora, como el diodo receptor, sigamos con el diodo receptor. Ahora, ¿qué pasa con el diodo receptor? Cuando el diodo recibe la señal infrarroja, como tiene un principio del diodo, la corriente viaja por aquí. ¿Qué pasa con la corriente que viaja? Que viaja por aquí, aquí, y sigue viajando. Viaja en un solo sentido, o sea que cuando llegue por aquí nunca va a recorrer una dirección contraria a la del diodo. Esto no va a existir. Esto de aquí nunca va a existir. Y como la corriente sea en un solo sentido al pasar por el diodo, pasa, ignoramos al LED y aquí no ocurre una corriente. No se prende el diodo LED porque no hay corriente que pase por ahí. Porque aquí, si bien aquí se observa un nodo, lo que va a suceder aquí es que aquí se va a repartir entre los dos nodos. La corriente se reparte. Va a viajar por aquí. Y esto va a suceder. Que cuando llegue al transistor, a nuestro protagonista, cuando llegue el transistor, como es tan poca la corriente que pasa y no es la suficiente como para que se active, porque el transistor actúa como también una válvula. Y para que pueda circular corriente por el transistor tiene que haber una condición en específica, que su base reciba corriente. Pero ¿cómo? Pero si aquí hay un nodo también, ¿cómo es que no está recibiendo corriente en la base del transistor? No está corriendo corriente en la base del transistor justamente por el diodo, porque el diodo solo transmite el corriente en un solo sentido. Entonces, al la corriente pasar por el diodo, entonces la corriente solo va a seguir aquí. Y aquí no pasa corriente, aquí no existe corriente. Cuando pasa por aquí no existe corriente. Y como al pasar no pasa corriente, el diodo no se prende. Pero ¿cuándo se prende? Cuando hay algo aquí. Cuando hay algo ahí adentro. Algo que impida que la señal infrarroja ya no llegue. O sea, esta señal ya no llega. Ya no llega al receptor. Por ende, el receptor ya tampoco recibe la señal y ya no transmite corriente. Entonces, al no transmitir corriente, ya no transmite. Simplemente esta rama hasta aquí no tiene corriente. Pero ¿qué pasa con la corriente que está yendo por aquí? Con esta corriente. ¿Qué está pasando con esa corriente? Simple. Se suma, se va aquí. Esta empieza a tener corriente. Como esta tiene corriente, entonces esta también tiene corriente. Y el transistor, al recibir la suficiente corriente por la base, que el del medio, este de aquí es la base, al recibir la base, tiene la suficiente corriente, abre su válvula y ingresa. El diodo LED se enciende. Y nos da la señal de que algo está interrumpiendo la señal que hay entre el diodo emisor y el diodo receptor. Pero si lo quitamos, la luz infrarroja va a llegar y va a seguir el mismo camino. La corriente va a avanzar. Por aquí esta zona. Y ya no va a volver a prender el LED. Si sigue circulando corriente, pero no la suficiente como para que el transistor abra su puerta, porque el transistor funciona como una válvula. ¿Qué pasa con el transistor? ¿Por qué digo que funciona? Por esto funciona como una válvula. Recibe corriente, aquí la suficiente cuando no hay nada. Recibe corriente, pero no la suficiente. No la suficiente como para que se abra el transistor. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a recibir la carga? No hay nada aquí. Recibe la carga, pum, llega. Pero se detiene. Porque esta carga de aquí no es la suficiente para abrir la válvula, para ceder la corriente. Pero cuando recibe corriente la base, la suficiente, unos 0.2. Algo de 2,6 miliamperes, por decirlo así. Ahorita vamos a verlos.
Y lo que va a pasar es esto, que recibe corriente y se va a abrir. Esto es lo importante. Eso solo sucede cuando hay un objeto y circula la corriente para prender el diodo LED. Esa sería la explicación del funcionamiento de nuestro circuito en base al diagrama. Obviamente está la parte experimental que la habrán hecho mis compañeros. Siguiendo, tenemos lo que son los cálculos de circuitos por la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Es el principio que nos permite establecer una corriente que circula por un conductor, que es proporcional al voltaje aplicado o proporcional a la resistencia del conductor. Y todos sabemos qué significa. La ley de Ohm es: viva la reina Isabel. Yo les recuerdo más. Ahora, explicación. Hemos hecho unos cálculos en base a la ley de Ohm y tenemos lo siguiente. ¿Y aquí qué tenemos? Pues los resultados tenemos una caída de tensión en el diodo IR de 1.48 voltios. Y estamos aplicando, y lo hicimos así para poder aplicar más cómodamente lo que es la ley de Ohm, ya que uno de nuestros objetivos es calcular la corriente que circula mediante la ley de Ohm. Muy bien. Una vez calculada ya la caída de tensión del diodo IR, observamos que tenemos un resultado de 26 miliamperes. 26.5 miliamperes. Entonces es la corriente que circula en el diodo emisor. Ahora seguimos con lo que es, ojo al dato, cuando hay un objeto aquí, cuando hay un objeto ahí. Así que eso quiere decir que hay corriente en el LED. Hay corriente aquí. Y esa I es la que vamos a hallar ahorita. Vamos con la malla del LED encendido. ¿Qué nos dice esta malla? Que tenemos al estar la fuente pointeada, entendemos que aquí sigue habiendo 9 voltios. Y es lo que está transmitiendo también a todo el circuito. Tenemos lo que es la resistencia S3 de 2 kilo ohmios y la caída de tensión del LED 2.533 voltios. Y la saturación del transistor. Esto es importante porque la saturación del transistor actúa como un interruptor que cuando recibe corriente sobre el colector y el emisor, entonces pasa la corriente sobre estos dos y entra a la rama del diodo del LED. Y esto solo pasa cuando hay un objeto aquí. Entonces, al circular corriente de ambas partes, entre el colector y el emisor, entra la corriente y tenemos los siguientes datos. Estos serían los resultados que salieron, los cálculos. Obviamente todo esto está medido con un tester o un voltímetro, porque nuestro objetivo no es calcular la caída de tensión en esto, sino es, repito, calcular la corriente que pasa por esa malla, por decirlo así, por la malla o por la rama del diodo LED. Y es esta misma, que es 2.93. Entonces la corriente que está pasando por aquí es de 2.935 miliamperes. Esa es la corriente que está recibiendo el diodo LED para poder encenderse, la corriente. Punto. Ahora, ¿qué cálculos están ocurriendo aquí? Precisamente estaban ocurriendo lo siguiente. O sea que el diodo está recibiendo luz infrarroja. Entonces el diodo, al recibir luz infrarroja, está pasando esto. Que como la corriente sigue aquí, entonces la corriente no pasa a la base y se va directo por aquí, porque el principio de un diodo es circular corriente en un solo sentido. Y los datos que hemos recopilado mediante el voltímetro son los siguientes. Tenemos lo que es el voltaje y la resistencia de 2 kilo ohmios que está aquí. Está siendo tomado en cuenta porque por aquí está pasando la corriente. Por aquí no se toma en cuenta esta resistencia. ¿Por qué? Es como si estuviera desconectado. Es como si no estuvieran ahí. ¡Pam! Están desconectados. Y no pasa la corriente por aquí por cuestiones del transistor. Con la diferencia que cuando esto está siendo interrumpido. Pero bueno, este es el caso en que cuando el diodo LED está apagado. O sea que esto ya no está encendido. Entonces la corriente pasa tranquilamente por aquí. Así. Entonces la corriente al pasar así, ignorando el transistor y el R3, tenemos estos datos. Lo cual nos dice que la corriente que está circulando ahí es de 4.2 miliamperes. O sea que I es igual a 4.2 miliamperes. Es la corriente que está circulando por el diodo LED. No, por corrección, por la rama del diodo receptor que está recibiendo la luz infrarroja y permite la circulación de la corriente. Repito y reitero que el diodo solo nos permite la circulación de la corriente en un solo sentido. Solo permite la circulación en un solo sentido. Y eso sería todo
lo que es el funcionamiento de nuestro circuito, los cálculos del circuito basados por la ley de Ohm y para poder calcular la corriente que pasa por las distintas mallas que hay en nuestro circuito, tanto apagado el LED o encendido el LED. Los materiales que vamos a utilizar va a ser un protoboard, una batería de 9 voltios con su conector. La batería en este momento está con 8.12 voltios, un diodo LED, una resistencia de 300 ohmios. La resistencia está marcando, a ver, 296 ohmios. Dos resistencias de 2000 ohmios que está marcando 1962 ohmios. Y la otra resistencia 1925 ohmios. Conectores, un diodo emisor, un diodo receptor y un transistor 2N 2222 A331. Bien, yo les voy a explicar el ensamblaje en el protoboard. Primeramente vamos a hacer lo que es el diodo emisor. El diodo emisor es este. Entonces, primeramente vamos a colocar una patita a este lado del positivo y una patita al lado del negativo. Bien, ahí está. Después vamos a hacer que la resistencia esté al lado del diodo y la polaridad sea positiva. A cualquier positivo lo ponemos. Ya. Después de eso tenemos que hacer un puente también de la otra polaridad del diodo emisor hacia lo negativo. Ahora, esto tendríamos que conectarlo a una sola batería y tendríamos que hacer otro protoboard para lo que es el receptor. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un puente para que tan solo con una batería podamos hacer de que los dos funcionen. Entonces vamos a puentear. Ahora, gracias a esto, con la batería que vayamos a conectar al final para hacer la prueba todo, solamente va a bastar una y no vamos a necesitar dos. Bien, entonces ahora vayamos con el receptor. En cuanto al receptor, ponemos aquí positivo, negativo. Ya. Después de eso, ponemos el transistor. Va justo por aquí. Y luego los conectamos. Hacemos un puente desde la segunda patita del transistor hacia el positivo del diodo. Listo. Después de eso ya ponemos las resistencias. Esta es la resistencia de 2K. Vamos a ponerlo de aquí hacia el positivo. Después de esta otra resistencia que también le vamos a poner al transistor, igualmente yendo hacia positivo. Después de eso ponemos el foco LED, el diodo LED, igualmente conectándolo con el transistor. Vamos aquí a la primera patita y hacer ahora el negativo. Entonces, por último, hacemos el puente del diodo hacia el negativo. Y listo. De esta manera, conectando la batería, ya debería de funcionar. Ya. Y ahí está. Con esto demostramos su funcionalidad y esto sería el ensamblaje en el protoboard.